Gran felicidad se goza en el hogar, donde el amor es dulce cual la miel, porque Cristo tiene el primer lugar, donde cada familia le sigue fiel. Danos un feliz hogar, lleno de tu santo amor. Cristo reina en nuestro hogar, y en mi corazón, Señor. Padres a sus hijos deben educar, explicando los preceptos del Señor. En la corrección no deben provocar ira en los hijos, sino el amor. Danos un feliz hogar, lleno de tu santo amor. Cristo reina en nuestro hogar, y en mi corazón, Señor. Predico de los padres, o para los padres. Antiguamente hacía lo que la mayoría hacemos, ¿no? Predicar de algún padre de la Biblia. Pero, pensándolo bien, si queremos ser buenos padres, si queremos ser buenas madres, si queremos ser buenos hijos, lo mejor que podemos hacer es imitar a Dios y imitar a Cristo, que es el Padre Celestial, el mejor ejemplo de Padre, y Cristo, que es Dios también, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios en tres personas, es el mejor ejemplo de hijo. Es decir, no hay otro ejemplo mejor para seguir. Es el ejemplo perfecto. Y estuve buscando, no todas las cosas, pero algunas cosas, voy a mencionar rápidamente, no podemos verlas todas por el tiempo, que están en relación con el hijo y el padre, es decir, un hijo y un padre. Primeramente, el padre por lo general, ¿no? ¿Cómo decirlo? En la Biblia, cuando se habla de hijo y padre, se nos ve como niños. A los cristianos se ve como niños. Es decir, usted puede que su hijo ya tenga 40 años, 50 años, pero puede que su hijo tenga 5 años, como el caso mío. En la Biblia se nos ve como niños. En Juan 1:12 dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, recibir aquí es creer en Cristo y en el sacrificio que él hizo, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, se les dio un derecho, se nos ha dado un derecho por creer en Cristo. ¿Cuál es? Ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios mediante Cristo. En Marcos 10:15, en la traducción en lenguaje actual, dice: le aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Es decir, vamos a ver a Dios como Padre y a nosotros como hijos, y vamos a vernos a nosotros como ¿qué? Como niños. Yo le digo a la niña mía: te voy a llevar a un parque. Ella lo cree. Ella no piensa que si va a ser verdad o mentira, ella simplemente lo cree. ¿Y por qué lo cree? Porque es una niña y confía en mí como su padre. Y dice: bueno, papá me dijo que vamos al parque, pues vamos al parque. Y eso es uno de los problemas a veces que tenemos que tener cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos y después no poder cumplirlo. Ok. Dice este mismo texto de la Reina Valera del 60: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entra en él. Usted le da un regalo a un niño, algo que le guste a un niño, ¿y cómo se pone el niño? Contento, juega con el regalo, se siente excited, alegre con el regalo. Y lo mismo tiene que ser Cristo para nosotros. ¿Cómo nosotros vemos a Cristo? ¿Cómo nosotros vemos el reino de los cielos? Hay varias parábolas que Jesús hace hablando de la importancia y de cuánto nos debe alegrar el reino de los cielos. Lo compara con un mercader que encuentra una perla preciosa, lo compara con un hombre que encuentra un tesoro en el campo, y hace varias comparaciones donde el Padre muestra el gozo que tiene que representar el reino de los cielos para nosotros.
Y nosotros tenemos que confiar en Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y una de las características de la relación padre-hijo es que el niño confía en su papá y en su mamá. Los niños por lo general confían en sus padres. Entonces un niño que se le pierde el padre se siente nervioso y no está tranquilo hasta que no vuelve a ver al papá o a la mamá. Los niños confían en sus padres. Los niños aman a su padre. Y para amar a Dios tenemos una sola forma. Tenemos que amar a Cristo. Como hijos de Dios tenemos que amar a Dios. Pero no podemos amar a Dios si no amamos a Cristo. Mucha gente pretende amar a Dios, pero no tiene en cuenta a Cristo. Piensa que hace falta algo más y está fallando, no está amando a Dios. Para amar a Dios tenemos que amar a Cristo. Por ejemplo, en Juan 13:20 dice: el que a mí me recibe, o el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús dice: el que cree en mí, el que recibe a Jesús, recibe al que me envió, a Dios Padre. Si usted no tiene en cuenta a Cristo, si Cristo no es importante para usted, Dios no es importante para usted. ¿Cómo usted se sentiría si alguien desprecia a un hijo suyo? Así se siente Dios si despreciamos a Cristo. Si despreciamos a Cristo, o si no lo tenemos en cuenta, no tenemos en cuenta a Dios Padre. La única forma de amar a Dios Padre es amando a Cristo. Y la única forma de llegar a Cristo, de llegar a Dios, es a través de Cristo. Juan 8:39 en adelante, en la traducción en lenguaje actual, dice: ellos dijeron, y aquí está hablando de los fariseos y judíos que estaban discutiendo con Jesús, nuestro padre es Abraham. Y dice: nosotros tenemos derecho al cielo porque Abraham es nuestro padre. Todos nosotros somos descendientes de nuestro antepasado Abraham, que fue amigo de Dios. Entonces Jesús les contestó: si en verdad ustedes fuesen descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. Porque Abraham escuchó hablar de la simiente que es Jesús, que vendría a través de él, a través del cual serían todos bendecidos las personas que creyeran en él. ¿Y qué hizo Abraham? Se alegró. ¿Pero qué están haciendo estos descendientes sanguíneos de Abraham, biológicos? Quieren matar a Jesús, no creen en Jesús, están rechazando a Jesús, por lo tanto están rechazando a Dios. Pero yo les he dicho, dice Jesús, la verdad que he escuchado de Dios, y ustedes quieren matarme. Si están haciendo lo contrario a Abraham. Abraham nunca hizo algo así, pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. Y habla otro padre. Ellos contestaron: no nos acuses de tener otro padre, nuestro único padre es Dios. Entonces ellos creían que su único padre era Dios. Y cuando usted va a la calle, mucha gente cree en Dios y dice que Dios es bueno y que su padre es Dios. Pero esa gente no tiene en cuenta, y si no tiene en cuenta a Cristo, no está creyendo en Dios. No se puede creer en Dios a tu manera, ni a mi manera. Hay que creer en Dios como el mismo Dios dice que hay que creer en Él. Y hay que llegar a Dios como Dios dice que hay que llegar a Él. Jesús les responde: si en verdad Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo donde está Dios. Si una persona no le interesa a Cristo, no ama a Cristo, esa persona no puede decir que ama a Dios. No importa cuán buena sea la persona, cuán honesta, cuánta educación tenga. No. Si no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Si no ama a Cristo, no ama a Dios. Si no está rociado con la sangre de Cristo, y si no se le ha imputado la inocencia de Cristo, no ama a Dios, que es enemigo de Dios y es culpable delante de Dios y no es hijo de Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió, dijo Jesús. Ustedes no pueden entender lo que les digo, continúa Jesús hablando, porque no les gusta escuchar mi mensaje. Esto es otra cosa característica de los que no son hijos. No quieren escuchar el mensaje de Dios, pero los hijos sí quieren escuchar el mensaje. Dice: el padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso, y todo lo que dice es solo mentiras y hace que las personas mientan. Y no solo miente, sino que enseña a otros a mentir. Por eso ustedes no pueden creer que le digo la verdad. Es decir, una de las características de un hijo es que el hijo ama a su papá. Y en el caso de nosotros como hijos de Dios, nosotros, la única forma de amar a Dios es amando a Cristo, y es a través de Cristo, y es dejándonos guiar por el Espíritu Santo, y de esa forma
podemos ser padres que amamos a nuestros hijos y podemos ser hijos que amamos y respetamos a nuestros padres. Otra de las características que la voy a dejar para el final de la relación padre-hijo es que los niños imitan a sus padres, el hijo imita al padre. Y nosotros como cristianos supuestamente debemos imitar a Dios, porque es nuestro Padre. En Mateo 5:44 en adelante dice: pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos. Es que es difícil amar a la persona que te maltrata, que te hizo pasar una vergüenza, que quedó mal contigo. Es difícil. Amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre que está en el cielo. Estamos llamados a imitar a Dios. Tenemos que hacer lo mismo que hace Dios. Y tenemos el ejemplo de Cristo, porque en Cristo habita toda la plenitud del Padre. Cristo es Dios y Cristo estuvo aquí y Cristo nos dejó su ejemplo. Así que no tenemos excusa para no seguir el ejemplo. Y tenemos el Espíritu Santo y la palabra que nos guían. No tenemos excusa para no imitar a nuestro Padre. Ustedes deben ser perfectos, dice el versículo 48, como Dios, su Padre, que está en el cielo, es perfecto. Y nosotros no somos perfectos, pero a través de Cristo somos declarados perfectos. Y el Espíritu Santo nos ayuda a caminar hacia esa perfección, la cual lograremos cuando veamos a Cristo cara a cara. Pero vemos aquí claramente que estamos llamados a parecernos a nuestro Padre. Nosotros, aunque a veces no estamos de acuerdo con conductas de nuestros padres, sin querer hacemos y repetimos esa conducta con la que no estamos de acuerdo, porque de alguna forma la heredamos y de alguna forma la aprendimos. A veces heredamos y aprendemos cosas buenas y a veces heredamos y aprendemos cosas malas. Muchas veces yo hablo con una persona y me parece que estoy hablando con el padre o la madre de la persona. Y no, es que ella creció y tiene la misma voz del padre. Y mucha gente le hablo yo por teléfono y me dice: yo pensaba que era tu papá. Y yo, no. Pero así mismo tiene que ser con los cristianos. Que cuando uno hable, la gente piense y note: Dios está hablando, Cristo está hablando. Y no podemos separados de Cristo no podemos hacer eso. Tenemos que estar unidos a Cristo si queremos estar unidos a Dios. Otra cosa en la relación de padre e hijo es que el hijo busca al padre. Siempre el niño quiere estar con su papá y con su mamá. Siempre quiere estar con él cuando es pequeño. Y vemos aquí cómo podemos estar nosotros con Dios, al lado de Dios. Jesús le respondió a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar al Padre. Es decir, caemos en lo mismo. Solamente podemos llegar a Dios Padre a través de Cristo. Si queremos como hijos estar al lado de Dios y tenemos ese anhelo, solamente podemos llenar ese anhelo a través de Cristo. Si ustedes me conocen a mí, también conocen a mi Padre. Y desde ahora lo conocen, porque lo están viendo. Si Jesús decía: si me están viendo a mí, están viendo a Dios. Entonces Felipe dijo: Señor, déjanos ver al Padre y eso es todo lo que necesitamos. Y Jesús le contestó: Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Es decir, los discípulos no estaban huérfanos, estaban con su Padre, pero no lo reconocían. Nosotros tenemos que aprender que Cristo murió por nosotros, que el Espíritu Santo nos fue dado, que Cristo está ahora mismo al lado de Dios intercediendo por nosotros y defendiéndonos, haciendo el papel de abogado, que el Espíritu Santo nos sella, nos marca como propiedad de Dios y que la palabra de Dios también nos santifica. Eso, tenemos acceso a Dios, a su carácter, a quién es Él, a su compañía. Los ángeles de Dios están también a nuestro cuidado, cuidándonos a nosotros. Es decir, nosotros no estamos solos. A Dios no podemos verlo, pero podemos ver leer su palabra, podemos conocer lo que quiere el Espíritu por su palabra, y porque también Él nos ha dado la capacidad de discernir entre el bien y el mal, a diferencia de los que no conocen a Cristo. Es decir, no estamos solos. Nosotros como hijos de Dios tenemos un Padre eterno. Todos los seres humanos pasamos por el sufrimiento de un día perder al Padre. A mí todavía no me ha tocado, pero mi papá perdió allá a su papá, murió de ancianito. Y aquí muchos de ustedes quizás ya han perdido a su papá físico, pero al Padre Celestial nunca lo vamos a perder. Al contrario, vamos a estar más cerca de Él cada día y un día vamos a estar siempre con Él, cuando Cristo venga a buscarnos. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjame ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Es decir, Jesús es el camino para llegar a Dios.
Padre. Nosotros tenemos a Cristo. Entonces podemos decir que el Padre está con nosotros. Cuando Cristo vino al mundo, ¿cómo se le llamó Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Quiere decir que Dios está con nosotros. Los hijos también disfrutan de la compañía del Padre. Les gusta estar con el Padre. Entonces no se concibe un hijo de Dios que no quiera estar pegado a la Biblia, pegado a la iglesia, pegado al Padre. Y la única forma de estar pegado al Padre es pegado a Cristo. Mi niña tiene 5 años. Los otros días yo estaba tranquilo en el televisor, descansando. Ella sabe cuando yo estoy tranquilo descansando, bueno, quiero estar tranquilo. Y cuando ella viene para donde estoy yo, se acabó el descanso. Entonces ella estaba comiendo, terminó de comer, se bajó de la silla, me miró. Yo la miré como diciendo, déjame descansar un poco. Ella dio 2 pasos más, se quedó mirando y me dijo, papá, yo quiero estar contigo. A ella no le interesaba ver lo que yo estaba viendo, ella lo que quería era estar al lado mío. Ella tenía el anhelo, el deseo de estar al lado de su padre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener el deseo de estar al lado de Dios. Y si ese deseo no lo tenemos, pidámoselo a Dios, porque en esta vida que tenemos con todo el afán diario, a veces se va enfriando nuestra relación con Dios. Estamos tan cegados por las cosas que nos ofrece este mundo que no somos capaces de ver cuán preciosa es estar al lado de Dios. Y tenemos que hacerlo así. Dice la Biblia, deleítate en el Señor, que tenemos que deleitarnos en Dios. Tenemos que querer la compañía de Dios. La compañía de Dios está aquí en la oración, la Biblia, la obediencia, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Otra característica de los hijos pequeños y los padres es que el niño depende del padre. Nosotros dependemos de Dios. No se engañe creyendo que lo que usted tiene lo logró por su propia cuenta. Nada. Ni la ropa, ni el dinero, ni la casa, ni la salvación la logró por su propia cuenta. Nada de eso. Como un pariente que tengo que se enojaba porque decía, ustedes los cristianos le dan toda la gloria a Dios, ustedes no tienen ningún mérito. Yo me esforcé, yo estudié, yo trabajé, por eso hoy en día soy un ingeniero, por eso tengo buen nivel. Él lo que no sabe es que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Dios nos da todo. Dios bendice, Dios castiga. Y aún la persona más rebelde que no cree en Cristo y que quizás nunca vaya a creer, puede vivir una vida feliz y bendecida por Dios. Porque si todo lo que tenemos es lo que Dios nos permite tener, todo lo que hacemos Dios nos lo permite hacer, creamos o no lo creamos, vayamos a ser salvos o no vayamos a ser salvos, todos los seres humanos dependen 100% de Dios y toda la creación depende 100% de Dios, desde el universo hasta las cosas más pequeñas de la tierra. Nosotros todo lo que sabemos hacer, todo lo que hemos logrado es gracias a Dios. Lo crea o no crea, lo reconozca o no. Y como hijos de Dios tenemos que saber que dependemos de Dios y tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y cuando veamos que en nuestras vidas pasan cosas que parecen malas, que parecen tristes, que son absurdas, que son ilógicas y que no van conforme a nuestros planes, tenemos que saber que nosotros dependemos de Dios, que Él tiene otro plan para su gloria y para nuestro bien. Somos totalmente dependientes de Dios y tenemos que tener eso en cuenta. No podemos hacer nada por nosotros mismos. También obedece al Padre. Los hijos obedecen a los padres. Y si hay desobediencia aquí, no es porque sea el patrón normal que el niño desobedezca al Padre. Los niños desobedecen a nuestros padres porque desde que el hombre pecó, heredamos el pecado y todos nacemos siendo pecadores. Y por lo tanto esa imagen que traemos de Dios está distorsionada y dañada. Será restaurada cuando volvamos al cielo con Cristo. Pero los niños obedecen al Padre. Otra característica, voy a leer algo en un texto en Romanos que tiene que ver con la obediencia y cómo nosotros como hijos debemos obedecer a Dios. Romanos 8, versículo 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu es obedecer la palabra, saber discernir entre el bien y el mal a los ojos de Cristo, con la sabiduría de Cristo que está en la Biblia, y hacer lo que es correcto. Ustedes no han recibido, repito,
pues todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Déjeme decir una cosa, para el cristiano, pecar es un gran problema. Es un gran problema. Es complicado para el cristiano pecar. Aunque peque, aunque llegue a pecar, es complicado. La persona que no tiene a Cristo, que no es hijo de Dios, peca, puede que recoja o no inmediatamente las consecuencias del pecado, pero peca y no pasa nada. No pasó nada en su interior. El cristiano tiene intención de pecar y se le hace difícil pecar. Y aun cuando lo haga es un problema, no solamente por las consecuencias del pecado, sino por la lucha interna que hay en el cristiano dentro. Porque ya Dios ha puesto una nueva naturaleza en nosotros y nosotros sabemos que eso está mal, que eso no se debe, y entonces luchamos con los restos de la vieja naturaleza, luchamos con la tentación. Pero a un cristiano no le es fácil pecar. Un cristiano que está cerca de Dios no le es fácil pecar. Aun cuando tenga la intención de hacerlo, va a encontrar trabas externas y trabas internas. Va a encontrar obstáculos afuera y obstáculos adentro. Como mismo Satanás provee la tentación para que caigamos en el pecado, Dios provee la salida. Dios permite que ocurran cosas afuera, las circunstancias, para librarnos de cometer un pecado, y Dios también nos habla a nuestra conciencia a través del Espíritu, a través de la Biblia, para que nosotros no nos sintamos cómodos con lo que pensamos hacer o con lo que deseamos hacer y nos sintamos muy tristes. Para el cristiano no es tan sencillo cometer un pecado. No podemos hacerlo, podemos caer, pero no es fácil. Es como una maquinaria sin grasa, que no trabaja, no puede. Así es el cristiano cuando va a pecar. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Tenemos que ser, a la hora de pecar, como muertos, como dice la Biblia. A la hora de pecar, considérate muerto. El muerto no puede hacer nada. Y a la hora de servir a Dios, considérate vivo. El vivo, para servir a Dios, hagamos todo. Repito, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, porque el pecado sí da miedo, porque la paga del pecado es muerte. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Vamos a ver que la adopción que Dios hace, porque somos adoptados, es una adopción especial. Si yo adopto a un niño, ese niño puede tener mi apellido, puede tener mis derechos, puede tener mi nombre, puede heredar algo de mí si tengo una herencia, o si le dejo algo, puede tenerlo todo, lo que tengo yo. Pero mi genética, mi información genética no la puede tener. Ese niño no tiene nada que ver conmigo. Aún puede imitarme un poco y aprender costumbres mías, aprender un oficio de mí, aprender valores, pero no tiene mi genética dentro de él, no es mi sangre. La adopción con Dios es diferente, es una adopción especial, porque no solamente nos da los mismos derechos de Cristo, no simplemente nos da los valores cristianos en la Biblia, no simplemente nos da la voluntad de Dios en la Biblia, no simplemente nos da el perdón de pecados, la vida eterna, el derecho de ser sacerdotes de Dios, hijos de Dios, no solamente nos da los beneficios y la enseñanza, y no solamente nos da el ejemplo. Dice la Biblia que si uno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Dice la Biblia que somos regenerados. Eso significa que cuando Dios pone su Espíritu en nosotros, nosotros ya no somos lo que éramos antes. No solamente hemos sido adoptados y se nos ha dado un derecho y se nos ha dado se pagó un precio por nosotros, no. Nosotros, desde el punto de vista espiritual, llevamos esa santidad de Dios, esa genética de Cristo, esa característica del Padre. Somos adoptados por una adopción especial, porque se nos da a nosotros el derecho de ser como Cristo, no en el sentido de que vamos a ser Dios, sino en el sentido de la santidad, de la perfección, de la amistad con Dios. Y además de eso, dice la Biblia, que cuando estemos con Cristo cara a cara, seremos como Él es. Y este cuerpo físico y esta mente sucia no la vamos a tener en el cielo.
En el cielo vamos a tener un cuerpo eterno que no se enferma y una mente que nunca va a pecar, que nunca va a pensar en el pecado. Entonces, nosotros heredamos más que la vida eterna, más que la salvación. Heredamos las características de Dios. Somos una nueva criatura. Por eso dice la Biblia, nacidos de nuevo. Y ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu, es decir, Dios forma parte viene a vivir en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios viene a vivir en nuestras vidas para confirmar, es decir, sellar, y que no haya equivocación con eso y no haya problema, con una garantía para confirmar de que somos hijos de Dios. Y así como hemos sido sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo en la gloria de Dios. Y también habla que si vamos a participar en su gloria, también debemos participar en su sufrimiento. Y Pablo y Pedro estaban gozosos de poder participar de los sufrimientos de Cristo. Otra característica es que el Hijo colabora con el Padre. Eso se ha ido perdiendo, pero si usted va a la historia de la humanidad, los negocios familiares siempre han sido importantes. Da sentido de pertenencia, da sentido de familia. Tienen que ver no solamente el problema económico del negocio familiar, sino que es un problema familiar, donde el hijo aprende del padre y hereda el oficio. Jesús, ¿qué aprendió de José? La carpintería, y es lo que hacía. Y Jesús como hijo, y Cristo como hijo de Dios, pues hizo todo lo que Dios le mandó. En Lucas 2:49, Nueva Traducción Viviente, dice: pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Cuando Jesús se quedó en el templo, tenía 12 años, se quedó en el templo y sus padres se asustaron y viraron para atrás a buscarlo. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? La ideología de hoy es que el niño se vaya de la casa. 18 años, vamos a trabajar y a buscar el trabajo. Es verdad, el hombre tiene que ser independiente, porque dice la Biblia: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. El hombre tiene que tener su familia, pero desde el punto de vista espiritual y familiar, y cuando vemos la historia y la Biblia, vemos que hay una unidad en la familia. El hombre se separa de su padre y su madre, pero no se divorcia de su padre y su madre. Se va a vivir para otra casa quizás, pero no se divorcia. Con el desarrollo y con el tiempo, pues esto ha ido cambiando. Pero al principio las familias eran más unidas. De hecho, la iglesia es una gran familia que Dios quiere que esté unida. Y el Hijo colabora con el Padre. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Colaborar con Dios. A Dios no le hace falta nuestra ayuda, pero se nos ha dado el privilegio de colaborar con Dios. Dice la Biblia que somos hechos reyes, que somos hechos sacerdotes, que también está la gran comisión, donde tenemos la misión junto con Cristo de anunciar a las personas la salvación de Cristo, el Evangelio. Y Jesús dice: ¿por qué me están buscando? Cuando se quedó en el templo, ¿no saben que tengo que estar en la casa de mi Padre? ¿Dónde él tenía que estar? En la casa de su Padre. También dice: debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Y otras versiones dice: debo ocuparme de los negocios de mi Padre. El deseo de todo padre que tiene un negocio, una compañía, es que su hijo herede la compañía. Y en la Biblia vemos a Dios y a Cristo como este ejemplo. Pero aquí no se habla de una compañía, aquí se habla del reino de Dios, aquí se habla de santidad, aquí se habla de amor y aquí se habla de salvación. Nosotros tenemos que estar en la casa de Dios. Nosotros tenemos que estar en los asuntos de Dios. Y nosotros tenemos que estar en los negocios de Dios, si Dios es nuestro Padre. ¿Cuáles son los asuntos de Dios, los negocios de Dios y la casa de Dios? Bueno, está la Biblia. La lucha contra el pecado, predicar el Evangelio a las personas que no lo conocen, discipular a los cristianos nuevos en la fe, ayudar a los pobres y a los necesitados, animarlos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros.
enseñarle la palabra a los hijos, servir en la iglesia, leer la Biblia, orar. Si usted está desentendido de todo eso, porque hay cosas más importantes en la vida, usted ni está en los negocios de Dios, ni está en la casa de Dios, ni está en los asuntos del Padre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en la casa de Dios. Cuando el hijo pródigo es la historia de un hijo que se fue de la casa. La Biblia no dice si estaba casado o no, pero era un hombre adulto, trabajaba con el padre y se fue de la casa a hacer cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que no tuviera que ver nada con el padre. Y a nosotros nos pasa a veces así. Nosotros estamos supuestos a estar en la casa del Padre atendiendo los negocios del Padre. Y no hay mayor gozo que ese. Pero tenemos que descubrirlo mediante la obediencia a Cristo. Así que pongámonos en qué se está yendo mi vida, mi energía y mi tiempo. Estoy ocupándome de usted puede estar en su trabajo ocupado de los negocios de su padre, porque si hay algo que el negocio de nuestro Padre Dios tiene, que ese negocio podemos atenderlo en cualquier lugar. Tengo un amigo que él maneja un transporte para llevar pacientes y eso, y le habla de Cristo a los pacientes. Él está trabajando y está teniendo los negocios del Padre. He conocido de médicos que antes de operar, oran: Señor, pongo esta operación, esta cirugía en tus manos. Ese médico está poniendo toda la confianza, como dije, la característica dependiente del Padre, no en su estudio y su habilidad, sino en lo que Dios puede hacer a través de él. Él está atendiendo los asuntos del Padre. Cuando usted le lee la Biblia a sus niños, está atendiendo los asuntos del Padre. Usted viene el domingo por la mañana, está atendiendo los asuntos del Padre. Usted diezma, está atendiendo los asuntos del Padre. Usted le predica al vecino o le disipula a alguien, usted está atendiendo los negocios del Padre. Usted tiene el deseo de pecar y le pide: Señor, ayúdame a no pecar, ayúdame a decirle que no esta tentación. Usted está atendiendo los negocios del Padre. Usted ora por un hermano, usted está manejando y se acordó de un hermano que tiene un problema y ora por él ahí mientras maneja. Usted está atendiendo los negocios del Padre. Estar conectado con Cristo y hacer su voluntad es atender los negocios del Padre, es estar en la casa del Padre, estar conectado a Cristo, estar conectado a la iglesia. No se consigue un hijo que no esté conectado en la vida cristiana, que no esté conectado en la casa de Dios y a los asuntos de Dios. Es decir, colabora con el Padre. Otra característica es creer. Los niños creen en su Padre. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer en el Padre. Esperar al Padre. Cuando Cristo venga es para llevarnos al cielo con Dios. Y dice la Biblia para referirse a los cristianos, les llama de una forma que es a todos los que esperan su venida o a todos los que aman su venida. Es decir, que el Hijo ama y desea encontrarse con el Padre. Y nosotros tenemos que vivir con ese anhelo. Los miércoles en las escuelas se sale más temprano. Y a muchos padres se le olvida de buscar que hay que salir más temprano y que hay que buscar al niño. Y usted ve a los niñitos esperando al papá y a la mamá en la oficina, en el front office. Algunos lloran, otros están impacientes, otros asoman por la ventana. ¿Por qué? Son niños que están esperando al Padre. Tienen ansiedad porque llegue el Padre o la Madre. Y así tenemos que estar nosotros con Cristo, esperando que llegue Cristo para estar con Dios para siempre. Con esa misma impaciencia tenemos y ese mismo deseo, tenemos que esperar a Cristo. Y otra característica es aprender. Los niños aprenden del Padre. Y cuando aprendemos, pues entonces podemos imitarlo. Por eso en Efesios 5, como se leyó hace un rato, está escrito: por lo tanto, estoy leyendo una versión más sencilla, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. No es que imite a Dios como papá y no como esposo. Si tú revisas el ejemplo de Cristo, las enseñanzas de Cristo sirven para ser papá, para ser esposo, para ser esposa, para ser hijo, para ser primo, para ser hermano, para ser compañero de trabajo, para ser jefe, para ser empleado. Las enseñanzas de Cristo sirven para todo. Simplemente es aplicar la misma enseñanza a cada relación. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Otra versión dice sus hijos amados.
Lo que se espera, lo lógico, es que si somos hijos de Dios, imitemos a Dios. Cuando yo era adolescente, que estaba en el middle school y al principio y también en el high school, yo nací como cristiano, pero hacía muchas cosas que no le agradaban a Dios. Y había una frase que siempre me dolía. Y muchas veces esa frase venía de personas que no eran hijos de Dios. Parece mentira que sea cristiano. ¿Por qué me decían eso? Porque yo no estaba actuando como un hijo de Dios. Yo decía, mi padre es Dios, pero no lo estaba imitando. Yo decía, yo voy el domingo a la iglesia, pero no lo estaba imitando. Y eso me dolía. Y yo le doy gracias a Dios que eso me dolía, porque si no me hubiese dolido, estuviera perdido. Si estoy aquí, porque me dolió, por la misericordia y la gracia de Dios. Parece mentira que sea cristiano. Y muchas veces pasa esto. Lo mejor es cuando nadie te lo tiene que decir. O tú vas a la Biblia y tú ves que la Biblia es un espejo. Y tú ves tu pecado en la Biblia. Y tú ves si te pareces más a Dios o menos a Dios. Cuando tú ves tu pecado en la santidad de Dios, tú puedes llegar a conclusiones. Y lo mejor es cuando la Biblia te dice, oye, parece mentira que seas un hijo de Dios. El mismo Dios te lo dice a través de la Biblia. Y tú te quebrantas y te sientes triste y le pides a Dios que te ayude a cambiar. Por lo tanto, imiten a Dios en todo, no en algunas cosas. No imita a Dios en la casa y no en el trabajo, no imita a Dios en el trabajo y no en la casa. No. Imita a Dios en todo. Porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor. Bueno, dice la Biblia que en el amor a Dios y el amor al prójimo se cumple toda la ley. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Tenemos que imitar a Dios, tenemos que vivir amando a todas las personas y a Dios, primeramente, y tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Dice la Biblia que ejemplo nos ha dado. Cristo nos dejó ejemplo para todo. Dice, Él nos amó, y aquí pone un ejemplo de los ejemplos de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Cristo fue un sacrificio, pagó por nuestros pecados, cumplió toda la ley y murió por los injustos. Cristo es el mejor ejemplo de amor y ese es el ejemplo que tenemos que seguir con la ayuda de Dios, unidos a Cristo, porque sin Él no podemos hacer nada. Dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual. Aquí pone a hablar que cómo se deben ser los hijos de Dios. Y en la Biblia es clara que Dios estableció el matrimonio entre hombre y mujer. Todo lo que esté fuera de eso es pecado. Matrimonio entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, entre hombres y animales, entre adultos y niños. Todo eso es pecado. Dios estableció el matrimonio entre hombre y mujer y todo lo que esté fuera de eso es pecado. Entonces Él está alentando, si son hijos de Dios, que no haya ninguna inmoralidad. Si tú dices ser hijo de Dios, pero tú estás conforme con cosas que están fuera del plan de Dios, habría que ver si es verdad que eres un hijo de Dios o no. Dice, impureza, que no haya entre ustedes inmoralidad sexual e impureza. La impureza es muy general, cualquier tipo de pecado, puede ser celo, puede ser envidia, puede ser robo, puede ser una mentira. Impureza, que es lo contrario de santidad. La santidad es ausencia total de pecado. El hijo de Dios tiene que caracterizarse por ser puro. Ni avaricia. Avaricia, el deseo de tener más y más y más y más, y hacerlo todo por tener más. Ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Podemos decir también en la familia de Dios. Eso no tiene espacio en la familia de Dios. Dice, los cuentos obscenos. Y dice, no, yo nunca digo un cuento obsceno. No, pero si hablas mal de alguien, no está diciendo malas palabras, pero está diciendo palabras en contra de alguien. La Biblia dice bendecir y no maldecir. Las conversaciones necias. Dice la Biblia que en las muchas palabras, que es lo que nunca falta, el pecado. Y los chistes groseros no son para ustedes. Es cierto, tenemos que analizar nuestra vida, porque no solamente cuando hacemos estas cosas, no solamente desagradamos a Dios, sino que la persona que nos ve, sea o no cristiana, es el ejemplo que le estamos dando, es la enseñanza que le estamos dando. Dice, en cambio, aquí se habla cómo no tienen que ser los hijos de Dios y cómo sí tienen que ser los hijos de Dios. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Mire, como usted es agradecido, no importa cómo le vaya en la vida, bien o mal, si usted es agradecido, siempre va a estar gozoso y contento. Y va a reconocer a Dios en todo. Dice,
dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara, es decir, que tiene el deseo de tener más y más y más, heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro, y aquí se dejó la impureza, y aquí dejó los pecados sexuales, aquí está en el deseo, en algo que parece inocente y algo que se estimula tanto hoy, tener más, tener más. ¿Qué hay que hacer para tener más? Usted ve los anuncios de la televisión y todo es tener más, y tener más. Y usted ve los expertos que hablan que vamos a hacer para tener más. Como un seminario para aprender a tener más. Y está bien tener. Pero cuando el tener controla tu vida, se convierte en avaricia, que es idolatría. Dice, idólatras, que dice, pues el avaro es un idólatra, que adora las cosas de este mundo, el dinero, el carro, la casa. Es decir, está bien tener las cosas, pero el problema es cuando se adoran. Y nosotros adoramos las cosas y ni cuenta nos damos. Dice, no se dejen engañar. ¿Por qué dice que no se dejen engañar? Porque hay alguien que engaña. El diablo, y bueno, y toda la gente que sigue al diablo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Muchos dólares y mucha gente se está gastando y desgastando en enseñar que todo lo que está en el libro de la ley es tonto, es mentira, es antiguo, es obsoleto. Ve a las escuelas, vaya a los parques, ve a la televisión y dése cuenta que todo lo que la Biblia enseña acerca del sexo, del matrimonio, del estar contento con lo que tenemos, del trabajo, todo se está enseñando exactamente lo contrario. Lo contrario. Si la Biblia dice azul, se dice verde en la calle. Si la Biblia dice rojo, se dice amarillo en la calle. Todo lo contrario. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Porque ahora hay una justificación para todos los pecados. Para todos los pecados hay una justificación. Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. La Reina Valera 60 dice, vivan como hijos de luz. Y el cristiano que conoce a su Padre y que aprende de su Padre está preparado para reconocer la mentira cuando sale a la calle. Por eso es importante saber la Biblia, por eso es importante enseñar la Biblia a los niños, para que usted no sea engañado, porque si usted lo engaña, ¿qué fue lo que pasó con Eva? Satanás le engañó. Usted no puede dejarse engañar, y para eso tiene que estar pegado a la enseñanza de su Padre. Miren lo que dice el texto 10. Averigüen bien lo que le agrada al Señor, y no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Averiguar. ¿Cómo yo voy a averiguar lo que le agrada a Dios? No tengo otra forma, leer la Biblia. Y no solamente leer la Biblia, pensar en la Biblia, tratar de hacer lo que dice la Biblia. Más adelante dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. ¿Qué quiere papá que yo haga? No hay otra forma de hacerlo. Aprendiendo la Biblia y pidiendo al Espíritu Santo que me ayude. No se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. El alcohol usted se lo toma, va al estómago, del estómago va a la sangre, y la sangre va aquí al lóbulo frontal. Y usted hace las cosas que nunca haría en su sano juicio. Bueno, si usted hace, el vino no es lo único que emborracha. Hay muchas cosas en la vida que toman el control y hacen. Si el trabajo es lo más importante para mí, más importante va a ser el mismo efecto del alcohol. Yo por trabajar, voy a hacer cosas que quizás nunca hubiese hecho en mi sano juicio. Puede ser que aparezca, en el caso del hombre, una mujer, otra mujer. Hay hombres que están en su familia, tranquilos en su casa, y de repente aparece una mujer, ¡fum! Y se volvió loco. O al revés, aparece un hombre. O aparece un trabajo, o aparece otro tipo de tentación, o aparece un vicio, o aparece un juego, o aparece algo. Si para usted es muy importante su orgullo y su fama, usted va a hacer lo que nunca quizás hubiese hecho en su sano juicio por conservar su buen prestigio. Quiere decir que las cosas buenas y las cosas malas, es decir, no solamente las cosas buenas, las cosas malas nos embriagan, las buenas también nos pueden embriagar. Y es cuando cogemos una cosa buena
Y el deseo que hay por ahí es tan grande que esa cosa sustituye a Dios y nos lleva a desobedecer a Dios. En conclusión, nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos adoptados, hemos nacido de nuevo en la familia de Dios, pero no es que somos hijos y ya. Tenemos que amar al Padre, si lo somos. Tenemos que obedecer al Padre. Tenemos que estar en los asuntos del Padre. Tenemos que desear estar con el Padre. Tenemos que apelar al Padre. Tenemos que aprender del Padre. Y sobre todo, tenemos que amarlo y imitarlo. Esto solamente lo podemos hacer en comunión con Cristo, que es el único camino para llegar al Padre. Y tenemos que entender, ser hijo de Dios no es una tontería. Es un gran privilegio, es un gran regalo, pero también es una gran responsabilidad y es una gran tarea. Vamos a orar. Padre bueno, te adoramos. Gran felicidad se goza en el hogar, donde el amor es dulce igual a miel, porque Cristo tiene el primer lugar, donde cada familia le sigue fiel. Danos un feliz hogar, lleno de tu santo amor. Cristo reina en nuestro hogar, viene mi corazón, Señor. Padres a sus hijos deben educar, explicando los preceptos del Señor. En la corrección no deben provocar ira en los hijos, sino el amor. Danos un feliz hogar, lleno de tu santo amor. Cristo reina en nuestro hogar.